Entonces, pues por eso existen algunas etiquetas, que las etiquetas no son más que una especie de órdenes o de valores que se pueden asignar a determinado objeto acá en Cinema. Entonces vamos a borrar esto, si quieren déjenlo para su recuerdo. La textura sí nos va a servir. Entonces esa la podemos dejar. Y borramos esto que habíamos hecho. Vamos a crear los mismos elementos. Vamos a crear un plano. Ese plano va a simular ser el suelo. Y vamos a crear un círculo o una esfera, mejor dicho. No, este no es un círculo, es una esfera. Y ya la tenemos acá. La vamos a texturizar para que nos quede así como pelota. Y ahora vamos a hacer un pequeño procedimiento. Este pequeño procedimiento pues es la base para todo lo que vamos a desarrollar hoy, que básicamente es, digamos, lo más importante. Vamos a hacer que esta esfera sea un objeto al cual le afecte la gravedad. La gravedad pues es lo que nos mantiene aquí en la Tierra, si no volaríamos hacia la Luna o algún lugar en el espacio. Y vamos a hacer que el plano sea un objeto en el cual el objeto que tiene gravedad se pueda detener o digámoslo de otra manera, sea un objeto el cual tenga solidez, es decir, no se vaya hacia el infinito, porque si se recuerdan acá nosotros no tenemos un suelo. Acá si quitamos este plano, pues estamos en el vacío, no es que haya un suelo ahí, ese solamente es una medida de referencia, pero no existe un suelo. De hecho, lo podríamos hacer también utilizando la herramienta suelo, pero ahorita vamos a trabajar con el plano. Y lo vamos a hacer así un poquito grande. Algo así. Bueno, ahora viene lo más importante. Buenas tardes. Vamos a asignarle a esta esfera, vamos a cambiar el orden porque no está en el orden correcto, le vamos a asignar que es un objeto al cual se ve afectado por la fuerza de gravedad. Entonces le vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir aquí a una opción que se llama simulación de etiquetas. Y aquí le vamos a asignar la primera etiqueta que nos aparece ahí, que es la etiqueta de cuerpo rígido. Le vamos a dar clic y quiero que vean qué sucede. Ahí pues ustedes aparentemente no sucede nada. Pero si le damos play, vean qué sucede. Este objeto se ve afectado por la fuerza de gravedad. De hecho, lo voy a subir un poco más para que sí se vea bien qué es lo que le está sucediendo. E igual, quiero que vean qué pasa con el suelo. Aquí viene y se cae. Eso está bien. Al menos ya tenemos un objeto que está afectado por la fuerza de gravedad, que es lo que nos interesa acá. Pero si se dan cuenta, está pasando de largo. Ya se va hacia el vacío. Lo vamos a ver acá en la vista lateral. Si es que se puede ver. Sí, sí, aquí se puede ver mejor. Acá se pasa de largo, es decir, no tiene un punto donde topes, no tiene un suelo. Que es lógico porque no se lo hemos colocado. Ah, bien, ya se lo habíamos colocado, le habíamos colocado un plano. Pero nosotros no le hemos indicado a ese plano que sea el suelo. No le hemos dicho que a este plano que sea un punto donde no se pase de largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el plano y vamos a colocarle
en el mismo menú de etiquetas, simulación de etiquetas. Y aquí le vamos a colocar que es un cuerpo colisionador. Un cuerpo colisionador es aquel elemento donde los otros elementos que están afectados por la gravedad, como su nombre lo dice, colisionan. Y entonces, al darle play, quiero que vean qué sucede. Se cae. Y ya topa como como que tuviera un tope. De hecho, quiero que vean algo. ¿Qué pasa si yo muevo mi objeto colisionador a lo largo de esta línea? Rebota. Le voy a aumentar el tiempo porque de hecho acá no nos va a servir los 90 frames, es decir, los 3 segundos que tenemos asignados de animación. Le voy a poner unos 200, aunque creo que después lo voy a tener que aumentar a algo más. Pero de momento sí me va a servir. Acá lo bueno es que al momento de presionar play todavía me deja cambiar las propiedades del objeto colisionado. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo seguir para que vean cómo funciona esta dinámica de este tipo de objetos. Incluso si me muevo, se va hacia el vacío. Y lo más importante, vean qué sucede si yo muevo acá un poco. Si se dan cuenta, el objeto por su propia naturaleza rueda, tal y como lo haría si dejamos caer un balón desde una parte, digamos, una parte alta. Ahorita no le hemos tocado ninguna configuración para asignarle que realmente funcione, que realmente sea una rotación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a colocar acá una pequeña estructura. Vamos a colocar el objeto colisionador en esta parte y lo vamos a rotar un poquito. Vamos a dejarlo algo así. Y vamos a crear otro plano. De hecho, este lo vamos a hacer un poco menor de tamaño para que funcione el otro plano. Vamos a colocar este más o menos en la misma posición, solo que contraria a la anterior. Y quizá lo vamos a poner un poco más abajo, algo así. Y vamos a ver qué sucede con esto. Aquí tendría que bajar bien y tendría que pasar acá en este objeto, atravesarlo. ¿Se dan cuenta ahí? Como rota. Y aquí pasó de largo porque este objeto no es un objeto colisionador. Pero vean que cuál es el rumbo o cómo está funcionando esta esfera. Si se dan cuenta, está rotando. Y está rotando en torno a la dirección que le asignamos. Y ahora sí le voy a asignar a este otro plano que también sea un objeto colisionador. Le voy a colocar la etiqueta cuerpo colisionador. Y entonces tendría que caer por este sistema que ya creamos nosotros. Si se dan cuenta, sí funciona. Acá lo tenemos desde una vista lateral. Y vean cómo funciona.
Y si se dan cuenta también, la inclinación de los dos planos no es la misma. Por eso es que en una funciona de una manera y en otra funciona de otra. Entonces, ahora que ya entendimos cómo es la dinámica de estos objetos, por ejemplo, podríamos cambiar un poco la función de alguno de los objetos colisionadores. Por ejemplo, podríamos asignarle una menor rotación o otra forma de trayectoria. Por ejemplo, acá podríamos volverlo a rotar y dejarlo pues en esta posición, una posición con menor inclinación que la que teníamos anteriormente. Y el funcionamiento de la esfera pues tendría que cambiar. Puede que en algún punto suceda lo que pasó acá. ¿Se dan cuenta acá? No baja, sino que se cae. Pero es por el mismo efecto o la misma gravedad a la cual está sometido. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, esa es una como que sí se anima, pues prácticamente se anima solo, ¿ah? Es como es una propiedad que le asignamos al objeto, este ya no tiene necesidad de activarse o desactivarse. Lo malo es que, bueno, sí se puede, por ejemplo, en algún momento detener, pero generalmente, como es una propiedad física lo que estamos agregando, pues por eso es que se simula que se anima solo. Bueno. Eh, no todos los objetos van a funcionar de la misma manera. Este es un objeto que es una circunferencia, por lo tanto rueda, y es el mejor para ejemplificarlo. Pero ¿qué sucede si en lugar de utilizar una esfera, utilizamos un cubo? Vamos a crear un cubo y igual lo vamos a texturizar. Vamos a ocultar un ratito la esfera solo para que no se vea. Y eh, vamos a asignarle la etiqueta de cuerpo rígido. Y veamos qué pasa. Tenemos los mismos parámetros que le asignamos a el objeto anterior. Pero vean qué sucede ahora con el cubo. El cubo no funciona igual que la esfera. ¿Y por qué no funciona igual? Por la forma que tiene.
Sin embargo, este cubo sucede algo. Generalmente, bueno, quizá aquí con un objeto de este tipo que son objetos rígidos, es decir, objetos duros, no se va a ver mucho. Pero cuando ya trabajemos con objetos blandos, es decir, objetos que se deforman, como los hay muchos en la naturaleza, vamos a tener que cambiar algunos parámetros. Algo importante es que cuando trabajemos acá es utilizar bastante la subdivisión de superficie. En el caso del cubo, acá solamente lo tenemos por defecto con una subdivisión. Pero, ¿qué pasa si le colocamos, por ejemplo, 10 subdivisiones por lado? Si eso pasa, van a ver que la dinámica de cómo cae tiene que cambiar. ¿Se dan cuenta? Antes no da esa vueltecita. Y eso que es un objeto rígido. Si fuera un objeto blando, la diferencia sería pues mucho más notoria. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Bueno. Tanto la etiqueta del objeto dinámico, es decir, del objeto rígido o el objeto suave, como del objeto colisionador, tienen algunas características que podemos modificar. Es lo que hemos visto en todas las etiquetas y en todo lo que llevamos del curso. Si nos damos cuenta acá al seleccionar la etiqueta, pues nos va a dar un pequeño menú donde nos va a desplegar algunas características. Por ejemplo, acá cuando seleccionamos la etiqueta, pues tenemos las etiqueta de básico, de dinámicas. En esta, por ejemplo, podemos desactivarlo y ya no va a funcionar. Y en algún determinado tiempo, pues ya lo podríamos activar para que no suceda desde el inicio la animación. Tendríamos que hacerlo de manera sencilla, al inicio, desactivado. Y en unos cuantos frames, activamos. Y pues si se dan cuenta ya no cae desde el inicio. Eso nos puede servir bastante para detener un objeto durante cierto tiempo. Si se dan cuenta también la dinámica cambió, ahora ya no es igual. Apaguen el teléfono por favor. Pero generalmente en este tipo de animaciones, cuando hacemos una animación simple, tenemos que utilizarla en el modo activado todo el tiempo. Pero ahorita la vamos a dejar activada todo el tiempo para que nos funcione correctamente. Y aquí hay otras características, como por ejemplo ejecutar no inmediatamente la colisión, sino que hacerla en algún otro punto. Realmente esto no muy se utiliza, por ejemplo le colocamos en un pico de velocidad, pero aquí no nos va a funcionar porque la velocidad va a ser constante, entonces esto prácticamente lo tendríamos que dejar
así como ven, bien. Incluso hay otras opciones como de la velocidad de inicio y todo eso, pero eso no lo vamos a ver ahorita porque no nos va a dar tiempo. Luego este de acá, en un momento vamos a ver en qué momento lo vamos a utilizar. Aquí sí hay unas características que sí son importantes. Por ejemplo, el rebote. El rebote no es más que eso que sucede. Acá, por ejemplo, cuando cae. Ese es el rebote. Esa propiedad del rebote la podemos cambiar. Si la aumentamos, pues tendría que aumentar. ¿Se dan cuenta? Sí, aumenta. Ahora pareciera que hubiera perdido peso, que le hubiera pasado algo. También la fricción no es más que la oposición que va a tener a descender o desplazarse. La podemos cambiar, aquí tiene 30, pero le podemos colocar 80, entonces pues no tendría que caer tanto. Y se dan cuenta ahí, cuesta un poco más que caiga. Y cambia la forma en la que cae. Lo vamos a dejar en 30, que era lo que tenía. Y luego tenemos el ruido de colisión. Este pues realmente no sé para qué sirve, pero lo vamos a cambiar a ver qué sucede. Si se dan cuenta, cambia un poco. Y ya lo dejó de otra manera. Pero lo vamos a dejar con los valores que está por defecto. Pero sí es bueno saber estas opciones. Porque, por ejemplo, queremos simular un objeto que rebota mucho. Por ejemplo, vamos a volver a la esfera. Aquí vamos a asumir que esta es una pelota de hule. Entonces, obviamente, tendríamos que cambiarle el rebote quizá un 75% o quizá más, para que nos asemeje a lo que realmente al objeto que es. Buenas tardes, arquitecto, pase adelante.
bueno, volviendo a la clase, les recuerdo, guarden sus celulares, que no está permitido utilizarlos. No, de veras, guárdenlos, no los tengan ahí en el escritorio. Yo se los voy a quitar. Ahora vamos a hacer una cosa. Me van a colocar todos sus teléfonos celular acá. Me van a prestar atención en la clase. ¿Perdemos una cosa o se cansó? Voy a poner el mío ahí porque para que seamos justos. Y lo mismo vamos a hacer de ahora en adelante para todas las clases. Cuando entren ya saben, ponen su celular ahí, si lo quieren dejar encendido, lo dejan encendido, si lo quieren apagar, lo apagan, eso a mí es muy incumbe, pero sí lo van a dejar ahí. Bueno, entonces vamos a volver a la clase. Recordémonos, estábamos en los parámetros que podemos cambiar. De qué manera funcionaba o funcionaba uno, funcionaba otro. Que era lo importante acá. Y luego pues tenemos algunas otras opciones como esto de la masa. Esta no lo vamos a tocar mucho por la simple razón que nos llevaría mucho tiempo. Le podemos asignar y tendríamos que ver algunos conceptos de matemáticos para poderlo entender un poco mejor. Recordemos que la masa no es... ¿Alguien se recuerda qué es la masa en física? Creo que muchos nos vamos a recordar. Entonces, por eso no lo vamos a ver tan a profundidad. Pero simplemente para que vean que está acá. Y también está esto que es la fuerza, que es más o menos lo mismo. Yo solo se los voy a mencionar para que lo conozcan y sepan que ahí está. Bueno, entonces ahora ya sabemos cómo colocar un objeto rígido y un objeto colisionador y cómo podríamos hacer un sistema para que éste se pueda desplazar a lo largo de todo el recorrido que le asignemos. Bueno, podemos asignar también algunas otras características, pero vamos a ver qué sucede si utilizamos este otro tipo de características. Voy a borrar los planos. Bueno, de hecho antes solo quiero que vean algo. ¿Cuál es la diferencia entre usar un plano y utilizar el suelo? Acá los voy a borrar porque no me van a servir. Pero vamos a crear un plano. De hecho lo vamos a hacer un poquito más pequeño solo para que vean qué pasa. Y quiero que vean qué sucede. Acá lo que va a suceder es que este objeto va a caer y se va a ir al vacío. Bueno, de hecho ahí se fue de largo porque ya no le pusimos que era un cuerpo colisionador. Creo que nos falta un poquito de distancia para que funcione, pero eso lo podemos modificar. Ahí si se dan cuenta, en algún punto la esfera cae. Pero ¿qué pasa si ahora en lugar de colocar un plano, colocamos un suelo físico? ¿Se recuerdan que el suelo físico aparecía de este tamaño, pero realmente era del tamaño completo? Creo que si lo pintamos nos saldría algo mejor.
Sí, ahí está la diferencia entre plano. El plano únicamente se limita al área que nosotros le coloquemos de tamaño. En este caso el plano solamente es esa pequeña porción, de hecho no aparece porque está encima del suelo. Vamos a hacer aquí un poco. En cambio el suelo físico sí abarca todo, toda el área. Entonces, ¿qué va a suceder? Si utilizamos el suelo físico como objeto colisionador, cualquier objeto no va a pasar hacia abajo, digamos, simplemente se va a quedar ahí donde lo colocamos. Y vamos a ver qué sucede. Ahora ya tenemos un suelo. Lo único que tiene que pasar, o lo único que tiene que suceder, vamos a colocar la etiqueta. Es que este objeto pues tiene que rodar en esta parte. Voy a colocarle otra esfera porque a esta ya le cambié algunos parámetros que impiden que su rotación sea como normalmente se tendría que funcionar. Lo vamos a ver ahí. Bueno, le vamos a cambiar aquí algún parámetro para que funcione. Pero ahí si se dan cuenta, si en cualquier lugar que se coloque la esfera, no se va a ir hacia el vacío. Y esa es la diferencia que tenemos al utilizar el suelo físico y el suelo simulado que lo utilizamos con un plano. Incluso lo podemos hacer con algo más. Vamos a trabajar en este momento, vamos a trabajar con un suelo hecho por un plano. Vamos a hacerlo acá. Y vamos a crear igual una pequeña esfera. Vamos a simular que son esferas con lo que vamos a trabajar. Le vamos a colocar de una vez la textura, que aquí vamos a simular que son pelotas. Y le vamos a ir añadiendo elementos para que vean cómo pueden funcionar estas dinámicas que le hemos estado añadiendo. De momento solo vamos a dejar el suelo, que es lo que tenemos. Y le vamos a asignar los parámetros que ya le habíamos asignado. Cuerpo colisionador. Al plano, a la esfera le vamos a asignar que sea un cuerpo rígido. Aunque creo que esta etiqueta la vamos a dejar así. Ahora vamos a hacer otra simulación. Vamos a irnos al clonador. Este creo que lo habíamos visto alguna vez, y si no, pues hoy lo vemos. Nos vamos a MoGraph y ahí le damos clic a clonador y metemos la esfera dentro del clonador. Si se dan cuenta, ¿qué pasó ahí? Se crearon 3 esferas, solo que están separadas. De hecho, ahí como ya la habíamos subido, por eso es que nos aparece el clonador en una posición y la esfera en otra. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlo para llevar el mismo orden. Vamos a dejar la esfera a nivel del suelo y colocar el clonador cuando esté a nivel del suelo. Sí. Desde acá lo vamos a hacer desde que creamos el plan.
Tenemos nuestro plano, a nuestro plano pues ya le habíamos colocado la etiqueta de objeto colisionador y ahora vamos a crear una esfera. La esfera la vamos a dejar de momento, la vamos a dejar ahí. Solo la vamos a texturizar para que ya quede como nos va a funcionar al final. Vamos a irnos acá donde dice MoGraph y vamos a buscar la opción que se llama clonador. Hace un tiempo creo que trabajamos con la matriz, pero ahora vamos a irnos al clonador. Y vamos a meter la esfera dentro del clonador. Y nos va a crear algo como lo que vemos acá. Acá no es que nos haya creado una especie de esfera alargada, sino que lo que sucede es que son tres esferas, pero que su distancia entre las mismas no es muy poca. Entonces vamos a tener acá las opciones del clonador. Por ejemplo, podemos aumentar la cantidad de esferas. Aquí teníamos 3, podemos colocar 6, 10, las que se consideren necesarias. En este caso la vamos a dejar en 3 de momento. Y acá vamos a cambiar el espacio que hay entre una y otra, que nos aparece justo acá. Vamos a espaciarla. Y ahora sí la vamos a subir para que veamos qué sucede. Solo recordemos que no le habíamos colocado a la esfera que era un objeto, un cuerpo rígido. Ahora ya se lo colocamos y vean qué sucede. Caen los 3 objetos. Y pues por la misma fuerza de gravedad se caen afuera del suelo, que es lo que tenemos acá. Esta es la primera, digamos, la primera situación que se nos puede presentar, que es la situación más sencilla. Pero ¿qué pasa si yo no quiero, o digamos que yo quiero que en mi clonador haya cubos y haya esferas? Vamos a colocar un cubo, vamos a crearlo. A este cubo, se recuerdan, le tenemos que agregar algunos segmentos, le vamos a colocar 10, 10, 10. E igual lo vamos a texturizar. Solo para hacer la diferencia le vamos a colocar una textura de otro color. Solo para que vean, tenga un color. Y lo vamos a meter dentro del clonador. Quiero que vean qué pasó ahora, o cómo está funcionando el clonador. El clonador sigue trabajando con 3 objetos. Acá creo que si le cambiamos el orden, sí, nos deja primero las esferas y luego los cubos. Pero ¿qué pasa si ahora lo que queremos es colocarle la etiqueta de objeto rígido a esto de acá? Acá como son 2 objetos, pues sería sencillo, por la razón que solamente tendríamos que colocar una etiqueta y otra, pero también se la podemos colocar al clonador. Pero antes de colocársela vamos a crear una matriz, o vamos a colocar varios objetos para que vean cómo funciona. Dentro del clonador, como primera opción nos aparece acá en objeto una opción que se llama modo. Acá tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos la opción objeto, que se supone que se debe tomar la forma de un objeto predeterminado. Tenemos la radial. La radial lo que hace es colocarla en círculos o en una posición circular. Luego tenemos la
formación de panal y la formación de cuadrícula. En este momento vamos a trabajar la formación de cuadrícula, que es esta que tenemos acá. Y le vamos a decir, si se dan cuenta aquí todo cambió. Antes teníamos solo 3 lineales, ahora le podemos colocar una mayor cantidad. Le vamos a colocar, por ejemplo, 5, 5, 5. Es decir, que vamos a tener, bueno, creo que vamos a tener muchos objetos, pero mejor la vamos a dejar en 3, 3, 3. Y acá en los controles que nos aparecen abajo podemos irlas separando para que no nos queden tan pegadas. La vamos a dejar, pues no muy juntas, pero tampoco tan separadas. La vamos a dejar más o menos así como la tengo acá. Es decir, ya tenemos una especie de bloque, la cual pues le vamos a aplicar las propiedades que habíamos visto con anterioridad. Lo vamos a hacer de dos modos para que ustedes vean cuál o cómo funciona. En el primer caso le vamos a asignar a los dos objetos la misma etiqueta de objeto colisionador. Perdón, la del cuerpo rígido. Al cubo y a la esfera. Y pues la vamos a subir un poco solo para que caiga. Y veamos qué sucede. Si se dan cuenta, viene y cae. Y cada uno con sus distintas propiedades. Las esferas ruedan y el cubo pues solo se mueve por el rebote que tiene al caer. Esto lo podemos hacer porque solamente tenemos dos objetos y es algo sencillo. Le vamos a borrar las etiquetas de objeto rígido a ambas. Y ahora se la vamos a colocar al clonador. Y quiero que vean una situación que se da en ese caso. Ajá, al clonador le va a colocar la etiqueta de cuerpo rígido. Y le vamos a dar play. Quiero que vean qué sucede acá. No se desarma. Es bueno y es malo. Es bueno por si queremos mantener el objeto unido, pero si queremos simular realmente cómo funcionaría esto, tenemos que hacer un pequeño cambio. Vamos a ir a la etiqueta que le colocamos al clonador y nos vamos a ir a colisión. Acá en el espacio de colisión hay un desplegable que es la segunda opción donde dice elementos individuales, donde está en off. Ahí lo podemos desplegar y si le colocamos todo, vean qué sucede. Ya lo trata como que si son objetos individuales y que están cayendo, ¿no? Les pasa algo. Bueno, ahora vamos a asignarle algo más a nuestro diseño. Vamos a crear un cono, algo así como esto que está acá, y pues lo vamos a rotar. Solamente lo más sencillo sería cambiarle la orientación para que quede así como está acá.
A este cono le vamos a decir que no tenga tapas. Y le vamos a cambiar un poco el radio, en este caso el radio superior, para que nos quede como una especie de embudo. Algo así, como está acá. Y ahora lo vamos a hacer un poco más grande. Quizá ese tan bueno. La idea es que dentro de este embudo se puedan o que caigan estos objetos que creamos. Entonces, pues sí tiene que ser un poco más grande. Y lo vamos a dejar algo así como está acá. Solamente tenemos que calcular que dentro del radio inferior, o mejor dicho en este caso es el radio superior, solo que como está volteado, ahí es donde nos lo modifica. Pueda o haya espacio suficiente para que pase un objeto de los que tenemos acá. Vamos a ver qué sucede ahora. Solo recuerden asignarle la etiqueta de que es un cuerpo colisionador para que este objeto, para que no pase de largo. Y vamos a ver qué sucede. No sucedió mayor cosa. A pesar de que lo habíamos hecho bien. Le habíamos quitado las tapas, le habíamos dejado un orificio. Y si utilizamos cualquier otro objeto con posición, pasa a través de este cono. Veamos, quizás no lo tenemos a la altura que se debe, lo vamos a dejar un poquito más abajo. Y vamos a ver si persiste el problema. Sí, tenemos el mismo problema que teníamos antes. ¿Van todos hasta este punto? ¿Sí? Ah, bueno. Acá lo que sucede es un problema de interpretación que tiene Cinema con este cono. Acá lo que trata Cinema es de consumir la menor cantidad de recursos. Acuérdense que todas estas dinámicas consumen un recurso. Entonces, lo que hace acá es que interpreta que donde comienza esta figura o este elemento, ahí es donde debe topar. No se adapta a la figura como tal. Entonces ahí, aunque esté abierta, hace de cuenta que es una figura cerrada. Pero esto es bastante sencillo de cambiar. Vamos a irnos al cono. Y vamos a irnos a esta opción que se llama forma. Acá vamos a seleccionar la opción que se llama malla estática o malla en movimiento. De momento la vamos a dejar como malla estática. Y veamos si ahora sí nos funcionó. Y sí, tuvimos éxito. Lo único que se quedó trabado es el cubo. Pero en general tuvimos éxito. Entonces lo único que podríamos hacer acá es hacer un poco más grande la base del cono. Entonces ahora sí, si se dan cuenta, si cae.
Y ya podemos ver que funciona correctamente este tipo de objetos que son abiertos, que eso puede llegar a suceder o generalmente viene con la opción de forma automática, la cual no reconoce si es una forma abierta o una forma cerrada. Bueno, vamos a cambiar un poquito, vamos a subir un poco más tanto los elementos que metimos en el clonador como esta bandeja que los está recibiendo. Y vamos a hacer una pequeña animación. Vamos a hacer que este cono se abra, después de mejor dicho, esté cerrado y después de un tiempo se abra y pues después nuevamente esté cerrado. Acá la animación pues va a ser bastante sencilla porque simplemente vamos a cambiar los parámetros del cono. Vamos a indicarle que el radio superior al inicio esté cerrado. Le podemos colocar un número bajo para que simplemente un espacio donde no pasen los lo que hemos colocado ahí. Por ejemplo, ahí ya está bien. Y lo vamos a dejar así durante un tiempo. Por ejemplo, lo vamos a dejar así hasta unos, como aquí trabajamos en frames y está basado en 30 frames, podríamos dejarlo unos 2 o 3 segundos. Aunque aquí realmente lo que manda es la animación, entonces tenemos que encontrar el punto donde ya caen. Por ejemplo, acá, en el frame 120. Y a partir de este frame podemos animarlo. Le podemos indicar que en un segundo, es decir, en 30 frames, tendríamos que irnos al frame 150. Le vamos a cambiar la apertura del radio. Le vamos a dar una apertura mucho mayor para que puedan caer esos objetos. Vamos a ver cómo nos fue. Creo que no funcionó la última parte de la animación, entonces la vamos a volver a repetir. Y ahora creo que sí. Y vamos a ver cómo nos fue. Ahí si se dan cuenta, caen y luego los deja pasar. Y luego caen porque el suelo es muy pequeño. Y ahí podemos crear infinidad de animaciones. Ahí incluso podríamos, por ejemplo, se me ocurre colocarle un tubo, deformarlo un poquito para que salieran por un lado o alguna cosa así. Que se lo podríamos ir agregando. Acá es
solamente de irle colocando. Por ejemplo, tenemos un tubo, podemos hacer que caigan a través de ese tubo, o podemos hacer cualquier otra forma de animación. Podríamos hacer algo así, dejarlo un poquito acá e incluso bajar el suelo. Okay, sería algo sencillo, solo lo único, recuérdense que si queremos que se apliquen las dinámicas al objeto, tiene que ser un objeto, un cuerpo colisionador. Y ahí, si se dan cuenta, un atasco porque el tubo ya no dejó que pasaran. Tendríamos que cambiarle un poco la forma o el tamaño en general. ¿Cuál? Ah, para que bueno, no, aquí creo que el cono quedó algo más, un poco, necesita más ancha la boca. Es lo que creo que sucedió acá. Que no recuerdo en qué punto fue que la ensanchamos. Ah, sí, tenés razón. Lo que no hicimos fue asignarle al cono que sea un objeto exactamente, que pueda atravesarse. Tendríamos que colocarlo en forma como malla estática. Y por eso es que no funciona. Pero ahora sí funciona. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿No?
También existen otro tipo de objetos. Ahorita ya vimos el objeto rígido, que es el objeto que no pierde su forma, digámoslo así, al momento de caer. Todos estos son objetos rígidos, es como que fueran unos objetos hechos de un material bastante duro. Pero también existen los objetos blandos. Vamos a crear aquí algo nuevo y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Le vamos a crear un suelo y vamos a crear otra esfera. Aquí está la lista para que se anote. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hasta hace un momento. Le vamos a crear el objeto colisionador. La única diferencia es que ahora la esfera no va a ser un objeto rígido, sino que vamos a irnos acá y le vamos a dar en cuerpo blando. Quiero que vean qué sucede ahora. Vamos a hacer lo mismo, le vamos a colocar a cierta altura y vean qué sucede cuando cae. Como que se apacha, ¿va? Pierde un poco su forma al caer. Incluso si esa esfera la colocamos en una altura superior, pues tendría que tener un impacto pues mucho peor, como el que tenemos ahí. Volvamos al ejercicio anterior, al que creo que era, vamos a ver, a este. Y le vamos a quitar la etiqueta al clonador. Se la vamos a quitar y ahora le vamos a asignar una etiqueta de cuerpo blando. Y hacemos el proceso que habíamos hecho anteriormente para que no tengamos problema. Le vamos a quitar dice elementos individuales, le vamos a colocar todo. Y creo que con eso ya lo tenemos resuelto. Pero vean qué sucede ahora. Lo primero que nos damos cuenta es que es más lento. Pero no es que sea más lento, sino que le cuesta un poco más a la computadora el funcionamiento. Y vean cómo pasan los objetos. De hecho, ahí va a tardar un poquito en renderizarse, pero vean cómo funcionan ahora los objetos que están ahí.
creo que consume muchos recursos, entonces mejor lo vamos a hacer con algo simple. ¿No? Entonces mejor salga, fuércelo a salir porque puede que tarde mucho en funcionar. Eh, Solo si presiona control alt suprimir para que le deje forzarlo a salir. Bueno, como se consume muchos recursos, creo que con lo que hemos trabajado anteriormente va a ser un poco difícil ejemplificarlo, pero lo vamos a hacer acá solamente con una esfera. O quizá vamos a colocarle dos, nos vamos a arriesgar a colocarle dos con el mismo clonador. Y vamos a ver cómo funciona ahora. Si se dan cuenta, funciona de una manera bastante distinta como la habíamos visto anteriormente. Ahora el objeto en cuestión, pues prácticamente como que se desinfla al momento de utilizarlo. Vamos a cambiar la esfera por un cubo. La esfera la vamos a reutilizar, entonces podemos dejarla afuera un momento para que funcione. Y acá sí es importante que le coloquemos bastantes segmentos a nuestro cubo. Vamos a hacer el cubo ahorita pequeño, no le vamos a colocar ningún segmento. Solamente vamos a meterlo dentro del clonador. Bueno, de hecho, sí, dejémoslo ahí. Y quiero que vean qué sucede. A pesar de que le dijimos al cubo que era un objeto, que ahora ya no era un objeto rígido, sino que ahora es un objeto suave, el cubo no nos hizo caso, o mejor dicho, hicimos nosotros algo incorrecto. Entonces acá, para solucionar esto, a menos que este sea nuestro objetivo, que siga siendo un objeto rígido, podemos agregarle segmentos a nuestro cubo. Le vamos a colocar 10 segmentos y veamos si cambia la forma en la cual. Sí, ahí está. Ahora sí, funcionó
tal cual funcionaba la esfera. Que se colisiona y pues pierde sus características al momento de colisionar. Y ahí ya quedó nuestro objeto con... Ahora sí colisionó correctamente y se deformó, que esa es la idea de un objeto blando. Los objetos de este tipo, los que son blandos, tienen también algunas características que se pueden modificar, incluso mucho más que las que tiene un objeto que no sea un objeto blando. Voy a borrar el colisionador y me voy a quedar solamente con el cubo. Ahora le debo aplicar nuevamente la etiqueta al cubo porque ya borré el colisionador y le voy a decir que sea un cuerpo blando. Y ahí funciona bien, se cae, se deforma. Pero si se dan cuenta, la deformación es un poco aparatosa, ahí se desarmó totalmente. Y puede que el objeto que queramos que caiga no necesitemos que tenga un final tan abrupto. Entonces, vamos a ir a las propiedades que nos quedó en la etiqueta que le colocamos al cubo, en la de objeto blando, y acá hay una opción o una parte del menú que se llama cuerpo blando. Y ahí es donde le vamos a cambiar ciertos parámetros para que modifique la caída o al momento de colisionar. Hay, digamos, como que partes más importantes o que nos van a predefinir qué va a pasar con el cubo. La primera que tenemos es esta que se llama estructural. Bueno, antes de eso, también les quiero mencionar que un objeto rígido se puede volver un objeto blando. Por ejemplo, vamos a asumir que esta esfera es un objeto rígido. Que cuando cae... No, aquí le colocamos que era blando, entonces le vamos a colocar que es un objeto rígido. Y que cuando cae, pues, la colisión es la de un objeto rígido. Acá probablemente nos esté afectando que ya la habíamos animado, entonces mejor lo vamos a mostrar como una nueva. Que es un objeto rígido. Pero, si nos damos cuenta, también dentro de esa etiqueta está la opción de cuerpo blando. Y por defecto, o cuando le colocamos que sea un cuerpo rígido, va a estar en off o apagada. Entonces, si le colocamos acá, ya sea hecho por polígonos, que es lo que generalmente se utiliza, o hecho por clones, ya se va a volver un cuerpo blando. O viceversa, si un objeto
Si un objeto blando, también lo podemos colocar como un objeto rígido. Aquí vamos a ver. Sí, creo que se lo aplicamos mal. Ahí ya lo volvimos un objeto rígido, un objeto que era blando. Pero como nos interesan los objetos blandos, lo vamos a volver a colocar como un objeto blando. Bueno, entonces, volviendo a los objetos que son blandos o son suaves, acá la primera opción que nos aparece es esta opción de estructural. Vamos a cambiarla y van a ver que cambia al momento de colisionar. Aquí tiene el 100%, pero nosotros le vamos a dejar 1. Y veamos qué sucede cuando colisiona. Al momento de colisionar, si se dan cuenta, la deformación es bastante exagerada. Se dan cuenta, ahí existió una colisión y como que se hubiera vuelto gelatina, ¿no? Y si modificamos ese parámetro y le colocamos, por ejemplo, 100, que era lo que habitualmente tiene, pues la colisión no va a ser, o la colisión va a cambiar. Quiero que vean qué pasa ahora. De hecho, yo también le modifiqué los segmentos, ahora le dejé menos para que no sea tan suave el cubo. Le coloqué 5 para que veamos bien qué sucede. Si tenemos el estructural en el 100%, pues el cubo al colisionar va a mantener su estructura. Y si lo cambiamos, por ejemplo, le vamos a colocar primero 50% y luego le vamos a colocar el 1%. Su deformación fue mayor. Y si le colocamos el 1%, pues va a pasar algo más o menos como lo que sucedía antes. Ahí pues dependiendo qué queremos simular, va a ser a nuestra conveniencia cómo lo vamos a dejar. Por defecto viene al 100% y en este caso pues así lo vamos a dejar. Lo vamos a volver a dejar en el... Bueno, le vamos a dejar un 80% solo para que varíe. O mejor 100. Tiene otras opciones como estas que aparecen acá, pero no vamos a profundizar en ella. Luego tenemos esta opción de cruzados y también tenemos la opción de flexión. La de cruzados, esta sí no recuerdo para qué servía, pero vamos a ver qué sucede. Bueno, ¿qué sucede con la opción de cruzados? Acá va a ser un poquito difícil de explicarlo, porque creo que si le coloco una textura sí va a ser más sencillo. Quiero que vean qué sucede con este objeto al momento de cambiar los parámetros de la opción de cruzados. Si se dan cuenta, su deformación es como inclinada. Esa es la diferencia que tiene con la deformación
que se utiliza o solo la deformación estructural. Acá por defecto viene al 50% y en la mayoría de casos así lo vamos a dejar. No le vamos a hacer una modificación muy grande. Por ejemplo... Ah, ¿le colocó segmentos? Ajá. Colóquele unos 5 por cada eje y ahí es probable que sí ya le funcione. ¿En cruzados cuánto le puso ahí? En cruzados lo dejé como estaba. Solo para hacer el ejemplo se lo bajé a creo que el 10%. Solo para ver el funcionamiento. Que es como una especie de inclinación o de formación en forma inclinada. Ese es el de cruzados. Ahora tenemos también este que se llama flexión. Si cambiamos la flexión la vamos a dejar al 1%. ¿Qué sucede? Digamos que se vuelve como más flexible, pero de una forma, bueno, depende de la forma realmente, pero de una forma así como la que se ve ahí. Le vamos a colocar un poco más, le vamos a colocar un 30% a ver qué sucede. Sí, es un objeto que es como más gelatinoso, algo así. Y luego tenemos un parámetro que también es bastante importante, que es la rigidez. La rigidez, como ya lo habíamos visto antes, teníamos un objeto rígido y si colocamos totalmente la rigidez, pues vamos a volver a tener, digamos que un objeto bastante rígido como lo teníamos anteriormente. Pero aquí podemos jugar con la rigidez. Si consideramos que nuestro objeto está demasiado suavizado o que al caer es muy suave, le podemos colocar un poco de rigidez, por ejemplo el 50%. Y ahora pues ya, si se dan cuenta, ya no se deforma. Pero podemos combinarlo también con algunas otras funciones. Por ejemplo, si el estructural lo bajamos a un 50% y la rigidez lo aumentamos en un 50%, puede que tengamos un resultado bastante interesante. De hecho, vamos a bajar más el estructural para ver qué sucede. Sí, ahí sigue mandando la rigidez, que la tenemos al 50%, pero la podemos ir bajando, por ejemplo, al 20%. Y vamos a ver qué sucede con nuestro objeto. La rigidez generalmente la dejamos al 0% porque el objeto que vamos a utilizar lo necesitamos con la dinámica que le colocamos. También hay una función que se llama presión. Esta función de presión es bastante interesante. Vamos a dejar el estructural como estaba. Y le vamos a dar un poco de presión. Lo que hace la presión es aumenta la presión interna que tiene el objeto, es decir, en este caso se va a expandir. ¿Se dan cuenta ahí? ¿Qué sucedió? El objeto ahora es como abombadito. De hecho, si le cambiamos el número de segmentos al cubo, se va a volver pues mucho más abombado. O tendría que inflarse mucho más, que eso es lo que... Ahí sí se ve bien el efecto de la presión. Pero el tuyo como que se derrite. Ah, lo que pasa es que le cambié los segmentos. Ah, ya.
Ajá, digamos ahí, lo dejamos en 5, está así. Pero si usted le aumenta el número de segmentos, el efecto es mucho más exagerado. Entonces por eso es que como que se derrite. No sé si tienen alguna duda, ¿no? Bueno, entonces si no hay dudas, les va a corresponder hacer un ejercicio como este. Es un rig bastante sencillo. Exactamente. Me imagino que no les va a dar tiempo, pero al menos hay que intentarlo. Ahí es sencillo porque es una esfera y lo único que tienen que activar es digamos, hacer estas estructuras. De hecho, las pueden hacer con clonador, que es lo más sencillo, aunque las pueden hacer individuales, que no hay problema. Y creo que también se puede hacer con matriz. Y después ponerlas a rotar. Y cambiarles la posición para que roten en distinto tiempo. ¿Cuál? Ahí lo único que tiene que hacer es cambiarle la posición inicial. Como tiene que hacer dos de estas, digamos, y solo les cambia la posición inicial. Entonces ya funciona. Entonces quedan
Creo que tienen 20 y pico de minutos. Sí, hay que ponerle la textura y todo, ¿no? De momento no, porque no creo que les va a dar tiempo a poner la textura y me interesa un poco más que hagan la dinámica de colisionador que la textura. Están pegados aquí, ¿no? ¿Cómo se pone un rotar? ¿Cómo rotar? Yo me recuerdo que había alguien con el que rotaba. Seleccionando la matriz por aquí, con la matriz, pero